Regresamos a hoy mismo de la mañana de hoy, como había anticipado, vamos a estar conversando con don Rafael Cáncer Miranda, hoy cuando se cumplen 65 años del ataque al Congreso de los Estados Unidos. Nuestro invitado, como ha pasado por muchos años, compartiendo con nosotros el 1 de marzo, a conmemorar esa fecha. Don Rafael, buenos días, bienvenido a PAB. Buenos días y muchas gracias. Y pensar que hace 65 años era 23 años, ahora soy 88. Así es, 23 años. Sí. Y como de costumbre siempre, bueno, la pregunta de rigor, ¿cómo está su salud, primero que todo, don Rafael? Pues he tenido un problemita ahí en los riñones y piensan operarme en el centro de cáncer por una masa que me salió, una masa grandísima que me salió en el riñón izquierdo. Y el 5 de marzo están supuestos a operarme después que han investigado cómo está mi físico, mi salud y todo. Pero fuera de eso me siento bien. Y aunque tengo problemas con la vista, mentalmente y sentimentalmente estoy 20-20. Sí, eso siempre aclaro. Exacto, siempre nos consta sobre eso. Don Rafael, y como de costumbre también, ubicándonos en el tiempo, hace 65 años, a esta hora de la mañana que estamos conversando, eso de las 7 de la mañana, ¿ustedes estaban en el tren en ese momento todavía? Es probable. Tendría que recordar a qué hora salimos. Salimos temprano, no sé a qué hora, porque llegamos, estaba el día claro cuando llegamos a Washington. Y sí, probablemente estábamos en el, más o menos, tren todavía. Iban en el tren. En el tren iban los cuatro. Íbamos Lolita, Irving, Andresito y yo, y habíamos sido despedidos en la estación de trenes de Pinto Gandía. Nos abrazamos y ahí nos despedimos del licenciado Julio Pinto Gandía, que iba a confrontar la prensa, lo que hizo. En cuanto a la decisión de lo que se había, o sea, de lo que se iba a hacer, el día antes no había duda de lo que ustedes iban a hacer, es decir, no había cambio de planes ni nada de esas cosas. Básicamente, esto estaba decidido hacía ¿cuánto tiempo aproximadamente? ¿2 o 3 días? Sí, ya. Bueno, yo te conté la historia, le he contado antes que había tenido una reunión con Pinto Gandía, con el licenciado, antes de... Y él me preguntó que si yo estaba dispuesto a ir a Washington y saber cómo llegar al Capitolio. Y como le decía una persona que yo confío, desde niño, le dije que sí. Lo que hice, fui 3 o 4 o 5 días antes del 1 de marzo del 54 a Washington, llegué al Capitolio y entré, me senté en las sillas que 3 o 4 o 5 días después nos sentamos. Pero al regresar, pues, no apareció grupo. Y entonces decidimos formar un grupo. Ahí pues hablé con Irving, que conocía desde Mayagüez. Irving participó en la insurrección nacionalista. A él lo buscaba la policía como Don Flor. Irving y yo tuvimos hasta programas radiales, Gritos de la Patria, y yo sabía quién era Irving Flores Rodríguez. Y él ya había llegado a Nueva York también, hacía poco. Y fui, y donde Andresito, que ya no habíamos conocido, era un jibarito, esos bravos de Aguada, y cuando digo jibarito, y bravo como el sol y blanco y negro. Y entonces ya Lolita aparentemente estaba. Yo con Lolita nunca realmente hablé del caso, es con Pinto Gandía, aunque Lolita estaba presente, pero en otro rincón del... Okay. Pero las conversaciones siempre con usted eran con Pinto Gandía. Okay. De hecho, ¿usted conocía a Lolita antes de esto o no? Creo que sí, no estoy muy seguro, pero creo que una vez estuvimos repartiendo el boletín nacionalista a la salida de un cine. Ella una esquina y ella otra. Es el recuerdo que más tengo de ella. ¿Aquí en Puerto Rico en Nueva York? En Nueva York. En Nueva York. Porque ella residía hacía muchos años en Nueva York, igual que Andresito, que residían. Yo lo que viví fue 14 meses antes de lo de Washington. Claro. Entonces, ya eso estaba decidido y entonces se procede a ir en tren de Nueva York a Washington. Usted ya había hecho precisamente esa ruta. Esa ruta, así sí. De tren hacia allá. Sí. Pinto Gandía nunca le reveló de que iba a haber alguien que iba a estar al frente del grupo, iba a ser responsable del grupo, o incluso en el caso suyo, ¿no? Con quien ustedes tuvieran bastante conversación. Sí, no,
Los cuatro éramos líderes. Los cuatro no necesitaron que nadie nos llevara. Y no había la necesidad de declarar. No, de quién era el líder, de quién una vez yo contesté, de los cuatro. Tú sabes, no era que uno fuera dirigiendo y decía, yo sabía el camino, pero eso no quiere decir que era el líder, sino que sabía el camino, tú sabes. Bueno, y entonces, pues, algo que me gustaría aclarar, porque he visto una publicación que hace referencia a que se rezó antes de llevar a cabo el ataque. ¿Hubo alguna plegaria o algo así en algún momento? ¿Plegaria? No, sí. No. Ustedes ya estaban claros hacia dónde iban a ir y lo más discreto posible. Sí. Llamar la atención lo menos posible. Bueno, la primera vez que fue a buscar cómo llegar, encontré el Capitolio caminando sin hacer preguntas, porque puertorriqueño haciendo preguntas en Washington era llamar la atención. Exacto. Y entonces, pues, se ubican en los lugares que ya usted previamente había visitado. ¿Había visitado eso hace cuánto tiempo? ¿Como una semana antes del ataque? Sí, 3, 4, 5, 6 días, no te puedo especificar. Exacto, pero fueron varios días antes. Unos días antes, no un mes, 2 semanas. No, varios días antes, 4, 5, 6 o algo así. Al paso de los años y quizás conversando con otras personas y en investigaciones que se han realizado, don Rafael, que usted sepa, ¿usted cree que había un segundo grupo que se estaba preparando para esto? Bueno, yo fui para traer la información para un grupo. Pero no sabía. No sabía, ni hice pregunta, eso no era asunto mío. El asunto mío era llegar allá y saber cómo llegar al Capitolio, lo demás. Claro. La pregunta era indiscreta. Pero sí, era para un grupo, pero no sabía qué grupo, ¿sabes? Y pues al regresar, pues que no aparece el grupo, entonces viene que formamos con Lolita, Irving, Andresito. Ese grupo ya se determinó, eran los que iban a llevar a cabo. Al no aparecer el grupo, pero sí creo que hubo otro, ese grupo que se habla por un par de razones. Que yo fui para un grupo, la primera vez que fui a Washington a buscarle, era para traerle esa información a un grupo, esa era mi tarea, ¿ves? Y había un grupo. Y lo segundo es que Pedrito Avilés, que escribió ese libro, no este libro, no, yo sé. Pedrito Avilés, el otro libro de Lolita y yo, que es Pedrito Avilés y Lolita Otero. Haciendo referencia a Lolita Otero, que es la viuda de Griselio Torresolo. Eso. Pues entonces, también me da la idea que Pedrito Avilés menciona, Pedrito Avilés padre, porque él le pidió al hijo, está bien, el hijo le pidió que escribiera las memorias porque se deprimió mucho cuando Lolita Otero murió. Y el hijo le pide que escribe tus memorias. Y él le dice, sí, pero las publica 10 años después que yo muera. Y así fue. Eso fue un compromiso del hijo que cumplió, lo publicó 10 años después. Y Pedrito Avilés, en ese libro, dice, Pinto se llevó las almas y nunca las trajo. ¿Y quién me entregó a mí las almas? Pinto. Fue Pinto Gandía. Entonces eso me hace como un sentido. Ve, los otros, que Pinto se lleva las almas y no las trae para atrás porque me las entregó a mí. Aunque yo en los juicios para proteger a Lolita dije que yo la había comprado en el Parque Central y etcétera, etcétera, esa es otra historia. ¿Tú entiendes? Que me costó 6 años de Alcatraz, una golpiza de legal y un desacato de corte. Pero me siento honrado que lo hice, pero eso es otra historia. Yo creo que yo te la he contado antes. Sí, me he hablado acerca de eso. Sí. Bueno, y entonces, pues claro, ya sabemos lo que ocurrió allá en el Congreso. Una de las cosas que me llama la atención dentro de la publicación a la cual hice referencia la semana pasada, una entrevista con Amílcar Cintrón Aguilú, fueron las expresiones de el gobernador Muñoz Marín en aquel momento, haciendo referencia a que ustedes eran un grupo pequeño, de personas enajenadas, de todo ese tipo de cosas. Lo que quiero ir es 65 años. Yo quisiera ya que todo mi pueblo fuera así de enajenado. ¿Verdad? Seríamos libres. Esa es gran diferencia. Bueno, tantas cosas que estarían siendo atendidas de otra manera, claro. Don Rafael, han pasado 65 años, un día como hoy se llamó la atención al mundo, el autor de este libro. ¿Qué era el objetivo? La bomba mediática, de llamar la atención al mundo del caso de Puerto Rico. Y sobre la falsedad
del gobierno norteamericano en la ONU en el 53, diciendo que el Estado Libre Asociado nos hacía un país soberano y que ellos ahora no tenían que informar más a las Naciones Unidas acerca de Puerto Rico. La Naciones Unidas había pasado una resolución, la 1514, que los poderes coloniales tenían que liberar a sus colonias y reciprocarles por el daño que le habían hecho. Entonces viene Estados Unidos, con la ayuda de los lacayos del patio, que siempre los hay en todas las colonias del mundo, con la ayuda de ellos, llevaron esto de Lela. ¿Ves? Que Antonio Fernández Hissén estaba allí con la delegación norteamericana. ¿Ves? Llevaron a la ONU diciendo que ya Puerto Rico era libre. Nosotros decíamos, los nacionalistas, que solo los países libres podían votar libremente y Puerto Rico no es un país libre. Aquí el poder colonial lo controla todo, y sus lacayos, y los medios mediáticos, no hay libertad. ¿Ves? Y así fue, pero pasaron la resolución y la ganaron, entre comillas, como 16-28, más 18 abstenciones, engañando al mundo, engañando a su propia gente, porque hay muchos norteamericanos buena gente, igual que en cualquier país del mundo. ¿Tú entiendes? Engañando al pueblo puertorriqueño. ¿Ves? Nosotros fuimos a Washington a desenmascararlo, a decirle, esto es falso, Puerto Rico sigue siendo colonia de los Estados Unidos, una esclavitud colonial. Y ahora, 60 y tantos años después, ellos mismos lo están diciendo, que somos una colonia. ¿Te entiendes? Y bueno, la juntita esta de fascistas, que se están haciendo millonarios a costa del trabajo del pueblo puertorriqueño. Es una muestra de eso. ¿Entiendes? Es una muestra imperialista. Antes, las embajadas yanquis en los países nuestros, latinos, imponían dictadores como Batista en Cuba, Trujillo en Santo Domingo, Pinochet en Chile, Somoza en Nicaragua, y ponían. Antes de eso nos invadían. Después de eso nos formaban juntas, golpes de Estado, como hicieron en Chile, que lograron comprar al ejército chileno. Que lo intentaron hacerlo ahora en Venezuela, pero no le salió. Bueno, de Venezuela quiero hablarlo más adelante, porque ese es un tema aparte. Hombre, pero déjame interrumpir la entrevista para decir que felicito a Perla Franco y la otra compañera, porque en el camino de San Juan aquí veníamos oyendo el programa, ¿cómo es? Claro y punto, y hablaban bien claro. ¿Tú entiendes? Bien, y las felicito. Volviendo a la situación de lo que ocurrió en el 54, Rafael, en aquel momento, bueno, toda la ofensiva mediática era contra ustedes. Sí. Y pues de personas enajenadas, lunáticos por ahí para abajo. Sí. Ahora bien, han pasado 65 años después de eso, don Rafael. ¿Usted cree que ya el pueblo puertorriqueño, la historia, se ha encargado de poner en su lugar el acto que ustedes realizaron un día como hoy y los objetivos que ustedes pretendían en aquel momento? Sí, y como dijo Perla, la verdad sale a flote tarde o temprano en el programa. Y la verdad ha cogido un poquito de años, pero ha salido a flote. Porque ahora están demostrando que somos lo que nosotros dijimos que éramos y seguimos siendo hace 65 años. Una colonia. Y el pueblo ha despertado porque nos humillan como les da la gana, nos humillan, y yo a veces, yo soy nacionalista de una mente libre, de hombre libre, y no puedo entender cómo hay individuos que se rebajan y no se respetan a sí mismos, como estos políticos, como el Josayito jugando papel ¿Qué le ha parecido la forma respecto, antes de hablar de lo de Venezuela, pero específicamente la manera en la cual el gobernador ha decidido tratar su relación con el presidente de los Estados Unidos? Da vergüenza. Yo prefiero jugarme la vida a rebajarme ante nadie en esa manera que se rebaja. A nombre nuestro no lo hará, a nombre mío no habla este individuo. Habla a nombre de los de su mentalidad, de los que tienen su mentalidad de lacayo. No a nombre, pero ante el mundo ridiculizándonos. Y el Rivera Marín ese, yo no encuentro palabras porque es una cosa que da asco. Al gobernador en diciembre yo le pregunté acerca de por qué la forma en la cual él reaccionaba con el presidente de los Estados Unidos de la manera en la cual él lo hacía.
Entonces me dice que pues él tenía que poner prioritariamente los intereses del pueblo de Puerto Rico, la situación de los fondos federales que tenían que llegar por la situación del huracán y de la reconstrucción, y por lo tanto pues optaba por no hacer algo que fuera catalogado como hacer algo para las gradas, don Rafael. No para las gradas, el valor y la dignidad. Es verdad que la dignidad pone nerviosos a los indignos, pero es cuestión de dignidad. Es cuestión de dignidad, ¿me entiendes? Mira, cuando ese individuo tiró el papel ese de toallas aquí, ¿en dónde fue? Fue en Guaynabo. En Guaynabo. Yo hubiera querido tener un rollo de papel de inodoro para que se lo tirara para atrás, para que se limpiara la conciencia. ¿Me entiendes? Y nada, riéndole las gracias. Riéndole las gracias de lacayo. Digo, no, esto no solo sucede en Puerto Rico, en cualquier colonia del mundo, siempre hay los patriotas, los que luchan por la dignidad y la patria y la libertad y su pueblo. Luchar por el pueblo de uno es luchar por los familiares, por los hijos, por los amigos, por uno mismo. Por uno mismo. ¿Me entiendes? Pero yo sé que la mentalidad de ellos es otra. En las 13 colonias, solo una ínfima minoría luchó por la independencia, según uno de los primeros presidentes, yo he dicho eso antes, John Adams o Samuel Adams. Cuando el pueblo de las 13 colonias sospechaba que los revolucionarios luchaban por la independencia, los evadían como si tuvieran lepra. Había muñoces en ese tiempo. Y los Rosselló, desgraciadamente parece que este es más tramposo que el mismo padre. Y tú sabes la historia de Pedro Rosselló. Sí. Hace 65 años, don Rafael, usted junto con Irving Flores, Lolita Lebrón y Andrés Figueroa Cordero decidieron confrontar públicamente al poder de la metrópoli, sí, confrontar a los Estados Unidos, sí, en el corazón directo mismo del poder. Al sí, paso de los años, usted de los que coincide con que ese país, ese gobierno respeta a quienes lo confrontan. A los únicos. A los demás, como estos politiqueritos de aquí. ¿Me entiendes? Lo tratan como basura. Pero hay hombres que pierden el sentido de la vergüenza de tal manera que se sienten orgullosos que lo traten como basura y que el amo les dé palmadita en la espalda. Yo no quiero ninguna palmadita, ni ningún Trump, ni nada de eso. ¿Entiendes? Pero viven. Y es que es el vivió, viven de eso. Viven de eso. Mira, el pueblo está en crisis. Se están aumentando el sueldo ellos mismos. Ellos poniéndose sueldos astronómicos. Mientras el pueblo, si quieren una ley de ayuda como de humanitaria, aquí hay gentes muriendo el mismo día porque no tienen para comer. Pobres. Y tirándolos ahí, donde es el sitio donde ponen los muertos. En ciencias forenses. En el piso, ¿dónde está el respeto a la dignidad humana, al cuerpo de un ser humano? En el piso tirado, como un pejo sarnoso, y yo ni a un pejo sarnoso se lo haría. ¿Lo entiendes? Aquí no hay... Tú sabes, a veces yo veo eso y ellas que me entienden. Pero, don Rafael, todo esto es consecuencia de la condición colonial de Puerto Rico. Y muchos pueblos, yo no culpo a mi pueblo por ser engañado, yo culpo al que lo engaña. Yo tengo amigos PNP, tengo amigos PPD, tengo amigos gringos, dos de mis mejores amigos en Puerto Rico son gringos. Pero, don Rafael, mientras tanto no hay esas figuras que estimulen al despertar al pueblo de esa situación, que es producto de la misma colonia. Exacto, mi hermano. Ellos controlan los medios masivos de comunicación, las escuelas, todo. Ellos controlan, ¿entiendes? Controlan los medios mediáticos. Ahora lo que están haciendo con Venezuela, mintiendo como les da la gana para engañar al pueblo. Y como decía Simón Bolívar, la ignorancia es el peor enemigo de los pueblos. ¿Entiendes? Mantienen al pueblo ignorante, le meten medias verdades. No porque existan medias verdades, sino porque existen medios embusteros. ¿Tú entiendes? Y engañan al pueblo. Tú no puedes... Aquí, el anexionista, otros de esos, a lo primero que culpan de todos al pueblo. Los gringuitos, los americanitos, esto es lo mejor del mundo que parió la vida y qué sé que yo qué caray. ¿Tú entiendes? Eso saben lo que están haciendo muchos de ellos. Ellos viven del engaño, de engañar al pueblo. Con eso yo no quiero nada. Ahora, con otros
pueblo que si yo hablo como hablo, me dice, tú estás más loco que el carajo, lo que sea. Yo entiendo los por qué. Yo siempre busco los por qué. ¿Por qué tal piensa así? ¿Por qué tal otro piensa así? ¿Tú entiendes? Y en mi pueblo es un pueblo engañado. Yo no lo culpo. Cualquier pueblo puede ser engañado. Pero ¿entiendes? Todo el tiempo engañado, don Rafael. Ahí es donde viene la pregunta, si algún día vamos a detener eso. Se sigue por luchando. Ejemplo, lo que ocurrió hace un día como hoy, hace 65 años, fue una llamada de despertar. No solamente a nivel mundial de lo que ocurrió, sino que incluso a nivel de Puerto Rico, lo que eso implicó, ¿no? Cuando existía el Partido Nacionalista de Puerto Rico y todo lo que esa estructura significaba aquí. Pero estamos 65 años después confrontando la pudrición de la condición colonial, y entonces no vemos que haya algo en camino que nos permita despertar eso otra vez. Pues mira, te voy a decir algo. ¿Algo parecido a lo que ocurrió en el 54 hace 65 años? No me extrañaría si algo así o mayor todavía, porque este pueblo siempre ha combatido. Los que no combaten, este pueblo no hace nada, que si no, el pueblo ha combatido. Se demostró en el 50, que murieron 21 de nosotros, que tuvimos que combatir las Fuerzas Armadas de ellos y las Fuerzas Títeres de ellos. En Lares se combatió cuando España. Somos de los únicos pocos colonias en el mundo que hemos ido directo a la metrópoli de ellos a responder a sus pocas vergüenzas, a sus masacres de Ponce. Tú sabes que mis padres fueron sobrevivientes de la masacre de Ponce, a la masacre de Río Piedra. Y este pueblo ha combatido, pero estamos combatiendo un poder poderoso. ¿Entiendes? Y mira, cuando voy por las calles, que para mí esa es la medalla de reconocimiento más grande que me pueden dar. Y mira que la gente abrazándome, compañeritas preguntándole si pueden besarme en la mejilla, padres jóvenes, oye, tócame la cabecita. Ayer mismo estaba en un grupo que nos honraban con una medalla a Lolita y a mí de reconocimiento, los poetas en marcha, que agradezco muchísimo. ¿Tú entiendes? El pueblo está ahí, tú no lo ves en la televisión ni en la radio. ¿Entiendes? Tú no lo ves ahí, pero está en la calle. Hay un joven que me dio la mano, que yo había visto por primera vez, me da la mano, ¿verdad? Y yo le miro el rostro, y era de esos jóvenes que se ven dispuestos a lo que tenga que hacer. Y tú sabes, me da la mano y hace así. Tenía grabado en el pulso un pensamiento que yo había dicho, que no conoce su historia, no se conoce a sí mismo, lo tenía grabado ahí. Tatuado. Una muchacha que me para en la calle, venga que le voy a enseñar algo, don Rafa, y va, tenía la foto de Lolita grabada en la muñeca. También tatuada. Están ahí, y están allá en los Estados Unidos también, dentro de los Estados Unidos. Cuando usted lo apresan después del ataque, ¿se sintió solo en algún momento, don Rafael, de que a lo mejor con todo lo que estaba sucediéndole a usted en aquel momento no tuviera respaldo de la gente, no entendiera lo que ustedes habían hecho? ¿Se sintió solo en algún momento? No, porque yo me formé con los nacionalistas desde niño. Ok, explíqueme sobre eso, para poder entender de esa formación del nacionalismo. Mi padre era presidente de la Junta Nacionalista. Yo tenía 7 años cuando la masacre de Ponce. Y me acompañaba el espíritu de los nacionalistas mayagüezanos, que menciono a veces en algunos de mis poemas, los menciono porque el pueblo a veces no se da cuenta que existieron ciertos seres que daban la vida por ese pueblo. Menciono a Emilio Aníbal Torres, Juan Ramón Martínez, nacionalista, Pepito Cruzado Ortiz, Luis Mujica, que eran nacionalistas de cuando yo crecí con ellos. Y ellos me acompañaron. Albizu se quedaba en casa cuando iba al oeste a alguna actividad. En la casa de mi padre, ¿tú entiendes? ¿Y cómo esa formación impedía que usted se sintiera solo en una cárcel? Yo me sentía acompañado. Yo siempre me sentía acompañado, porque me formé con esos seres que para mí son los que más significado tienen en la vida. Siempre me acompañaron. Y a veces yo cerraba los ojos y me iba en un viaje
Así que a veces es peligroso porque a veces te quedas en ese viaje y no regresas y pierdes la... Sí. ¿Tú entiendes? Pero yo siempre me sentí acompañado y entonces en la cárcel los presos, los prisioneros otros y yo, ellos me declararon casi una institución, yo lo digo en una de eso, y hubo una relación buena entre los presos y yo, aunque hubo su situación. ¿Tú entiendes? Y fui golpeado, que ya tú lo sabes, por 5, 6 o 7 policías de ellos en la cárcel Bronx, pero enganché a uno de ellos bien, así que qué carajo. Pero que me sentí acompañado siempre, y la familia, y mi viejo, y nunca me sentí solo realmente. A veces uno está solo cuando hay miles de gente alrededor de uno, pero si tú estás espiritualmente, como querramos llamarla, sentimentalmente acompañado. Cuando murió su padre, que usted... Un golpe duro para mí. Sí, y usted vino a Puerto Rico. 7 horas. Sí. Gracias a la lucha y la campaña de mucha gente. ¿Era la primera vez que usted llegaba a Puerto Rico después del sí. ataque? Claro, la circunstancia era muy particular porque era en el contexto de la muerte de su padre. Pero dije, al llegar, yo no vine a llorar su muerte, vine a celebrar su vida. ¿Me entiendes? Porque eso es lo que la muerte... Si tú has vivido una vida digna, que puedes sentirte orgulloso de ti y el cariño de otra gente, tú no mueres, tú vives en el corazón de ellos. ¿Tú entiendes? Mi padre vive en mi corazón, ella lo sabe. Pero era en aquel momento, don Rafael, el primer contacto suyo con los puertorriqueños aquí. En muchos años, aquí. Luego del ataque, ¿no? Sí. Cuando usted regresa, luego de esas 7 horas, usted regresa a Estados Unidos nuevamente, ¿sentía que lo que había hecho en el 54 había llegado? Obviamente le faltaba corroborarlo, porque no había podido estar aquí en Puerto Rico. Sí, sí. Esa experiencia que tuvo de contacto con tanta gente en el sepelio de su padre, le confirmó de que se habían logrado los objetivos. Bueno, se había logrado ahora mismo con las personas que me abrazan y me saludan. Todo eso. ¿Entiendes? Se logró en esa parte lo que fuimos a hacer, de que esta patria no muera, que mi pueblo se sienta, porque a través de la historia pueden pasar 200 años y el pueblo puertorriqueño se sentirá orgulloso que unos puertorriqueños les fueron a poner vergüenza aquí a los individuos estos yanquis, que se creen que son la más gran cosa y que todos los demás son para servirles a ellos y humillárseles. Y eso lleva orgullo. Y eso me lo demuestra el pueblo. Cuando ando por donde quiera, cualquier pueblo, aquí está mi esposa, ¿entiende? Que es testigo. Me abrazan y gracias, gente, jóvenes, viejos, todo, agradeciéndomelo, ¿entiendes? Y lo que me hace sentir más que gente bien. Vamos a la pausa en Hoy Mismo, conversando con don Rafael Cancel Miranda, cuando hoy se conmemoran los 65 años del ataque nacionalista al Congreso de los Estados Unidos. Estamos a través de PAB 550, regresamos en breve.